Los versículos que oramos vienen de nuestra lección del día de hoy y realmente contienen el secreto de vencer la ansiedad. Como repaso en la página 43, nada más para refrescar nuestra memoria, leímos, el creyente que no vive confiado en la soberanía de Dios carecerá de la paz de Dios y estará expuesto al caos del corazón atribulado. Y eso creo que todos en un momento hemos vivido por no descansar en la soberanía de Dios. Pero nuestra plena confianza en el Señor nos permitirá agradecerle en medio de las pruebas, porque tenemos la paz de Dios trabajando para proteger nuestros corazones. Muy importante recordar que Dios permite todo lo que pasa en nuestras vidas. Por algo es, aún las cosas más difíciles que hemos vivido, Él está en control y Él lo usa para su gloria y para nuestro bien cuando lo buscamos a Él. Y la última cosa que leímos en la página 44, y eso no quiere decir que lo entienda, que yo tenga ya la respuesta por qué estoy pasando eso. No, muchas veces yo creo que la mayoría no entiendo, pero puedo confiar en su soberanía porque lo conocemos y sabemos que Él quiere cosas buenas para sus hijos. La última frase en la página 44, en la primera estrofa: usted también gozará de paz y descanso cuando cultive el hábito de acudir a Dios con una actitud agradecida. Eso fue lo que dejamos hace 8 días. Y con eso vamos a comenzar. Enfóquese en las virtudes piadosas. Vamos a empezar con Tere. Si puedes leerlo. Antes voy a leer la pregunta número 5. Que vamos a buscar la respuesta, ¿ok? La página 182 nos da las preguntas y dice: a medida que dejemos atrás el pecado de la preocupación mediante nuestras oraciones, ¿cuál es el siguiente paso en la madurez cristiana? ¿Okay? Así que ya con esa introducción vamos a dejar que Tere lea la primera parte. Enfóquese en las virtudes piadosas. La oración es el medio principal para evitar el afán. Después de que Pablo dijo que no nos afanemos, él agregó 2 oraciones completas especificando cómo debemos orar y cuáles serían los beneficios. El texto, que refleja del griego, empieza un nuevo párrafo acerca del entendimiento y prácticas piadosas. A menudo Filipenses 4 se simplifica excesivamente y se representa en forma errónea, como si fuese una mera lista de comestibles acerca de cómo tratar la preocupación, pero es mucho más que eso. Como creyentes debemos dejar atrás el pecado de la preocupación con nuestras oraciones y gradualmente convertirnos en personas distintas mediante nuevas maneras de pensar y actuar. Exploremos ahora estos siguientes pasos más allá de la preocupación. Esta es la introducción. Ahorita vamos a leer lo que son esos pasos, que sé que todos quieren saber, porque eso nos va a ayudar para no caer en esa preocupación y ansiedad que muchas veces domina nuestras vidas. Subrayé la primera línea. La oración es el medio principal para evitar el afán. Y esto vamos a ver a través del resto de este capítulo. El secreto es platicar con Dios. No decir algo de un rezo memorizado, repetido, sino hablar con Dios de nuestra alma. Perdón, Elenita, es que estoy perdida, no sé dónde van. Ok, estamos en la página 44, en la primera sección. Enfóquese en las virtudes piadosas. Gracias. Y fue el primer párrafo que leyó Tere. Y vamos a subrayar la primera línea, que es el meollo de todo el capítulo. La oración es el medio principal para evitar el afán. Y de veras, toma el ejemplo de Caro. Si te pierdes,
mejor di que me perdí. Yo sé que da un poco de pena decir estoy perdida y todos los demás están siguiendo, pero yo prefiero que digan que están perdidas a que estén perdidas y no lo digan y nunca agarran la onda, ¿no? Porque es súper, súper importante lo que estamos leyendo. Yo creo que la psiquiatría, si estudiara eso, si supiera, ayudaría a tanta gente realmente, ¿no? Estaba hablando con alguien el otro día que ha ido con un psiquiatra por diferentes situaciones de su vida y que la animaron a echarse porras. Sí, tú puedes. Sí, tú tienes la manera de llevar a cabo. Y le dije, ¿no sería mejor memorizar un versículo de Dios? ¿Qué porras puedo echarme? ¿Yo todo lo puedo en Elena que me fortalezco? No. Memorizar y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es lo que nos va a alentar. Por eso estamos orando versículos, para aprender a orar bíblicamente. También subrayé cuando dice en la tercera renglón, el tercer renglón, cómo debemos orar y cuáles serían los beneficios. Tenemos que aprender estas cosas, cómo orar y ver los beneficios de la oración. Y una de las cosas que estamos viendo desde el principio es, la oración me va a ayudar a tranquilizar mi corazón. La oración, platicar con Dios, me va a ayudar a tener paz en mi alma. Lo que la gente paga mucho dinero viendo psicólogos y psiquiatras tratando de obtenerlo. Y nosotros lo tenemos a la mano 24/7, platicar con Dios. No sé dónde y en qué momento o cuál es tu gusto para orar. A mí me encanta ya en la noche que me acuesto platicar con Dios y pensar en todo el día y lo que Él hizo y lo que aprendí y lo que viví, ¿no? Es un lindo tiempo para mí. ¿Tú tienes un tiempo especial cuando te gusta platicar con Dios? Sí, Maggie. Hay una parte de la casa que da la ventana al jardín junto al lavadero y yo ahí me siento y veo tanto la naturaleza como los pájaros y yo ahí oro y bueno, en todos lados, pero ese lugar me gusta mucho. Y luego también salgo en la noche cuando no hace tanto frío y veo algunas estrellas que hay y la luna y también, no sabes, me la paso agradeciendo a Dios por toda su misericordia y bondad en mi vida. Es muy importante tener un tiempo cuando queremos pasar tiempo con Dios. Lupita. Gracias, pues creo que es una bendición poder estar sola ahora que Pedro está yendo a la escuela. En las mañanas a mí me encanta, después de andar afanada toda la mañana corriendo, la madrugada, ya tener un ratito para desayunar y creo que es un momento hermoso el que se puede aprovechar estando sin prisas, habiendo cumplido algunas cosas, pero estar sola, o sea, es delicioso poder disfrutar del gozo, agradecer con calma, pues creo que es delicioso. Para mí es bueno. delicioso ese momento. Qué lindo es compartir ese momento especial con Dios. ¿Alguien más quiere compartir? Es para dar, que se te antoje, ¿no? Si no tienes un tiempo especial, busca uno que sea especial para ti. Sí, Gaby. Sí, yo procuro levantarme, no sé, temprano, un poquito antes de las 6, que todavía la gente está durmiendo y nadie se le ocurre hacer ruido. Entonces, a esa hora, y me despierto, entonces ya empiezo a leer un salmo y ya con ese salmo me pongo pues a orar con el Señor y pues también a darle gracias, ¿no? Porque he estado aprendiendo que nosotros lo que nos dé el Señor no lo debemos de guardar en 4 paredes, sino que hay que ir allá afuera pues a darle a la gente lo que el Señor nos dé a nosotros, ¿no? Entonces he estado procurando aprender eso para que
a la gente que está alrededor de mí, pues en el día le digo al Señor que me dé oportunidad de hablarle a alguien de la palabra. Qué bueno, Gaby, gracias. ¿Saben qué? También ahí subrayé en el párrafo, cuando dice como creyentes, si lo ubican en la página 44, como creyentes debemos dejar atrás el pecado de la preocupación con nuestras oraciones. Ahí está otra vez el secreto, con nuestras oraciones. Y gradualmente convertirnos en personas distintas mediante nuevas maneras de pensar y actuar. Así es que es en el coco y es en la acción. Es lo que pienso y lo que hago. Tienen que estar de acuerdo. Así es que ese es el comienzo de la respuesta a la pregunta 5, ¿no? Y ahora vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso en la madurez cristiana? Ya que vemos que viene el pecado de la preocupación, en vez de decir, pues todo el mundo se preocupa, no, voy a saber que es pecado y vamos a seguir leyendo con Pablo escribió estas palabras. A ver, Lolina, ¿podrías leer? Sí, claro. Pablo escribió estas palabras: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensar. Como se mencionó anteriormente, somos el producto de nuestro pensamiento. Según Proverbios 23:7, por cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Lamentablemente, muchos psicólogos creen que un individuo puede encontrar estabilidad recordando sus pecados, aflicciones y abusos pasados. Esa manera de pensar se ha infiltrado en el cristianismo. El apóstol Pablo, sin embargo, dijo que nos enfoquemos en lo que es verdadero y honorable, no en los pecados de las tinieblas. ¿Y podrías leer Efesios 5:12, por favor? Sí. Y algo que también dijo Pablo es: por tu mente serás renovado. Ajá. Es lo que leímos en Romanos 12:1 y 2. ¿Qué me dijiste que leyera, Elenita? Lo que está escrito en la página, sí. Efesios 5:12. Ajá. Estoy buscando Efesios. Pues realmente yo quisiera que leyeras 11 y 12. Es un gran principio bíblico aquí. A veces nos enteramos de pecados, de cosas que están cometiendo y no sabemos qué hacer con lo que he visto, ¿no? Y aquí dice en versículos 11 y 12. ¿Lo leo? Sí, porfis. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Así es que aquí nos dice que el apóstol Pablo nos dice que enfoquemos en lo que es verdadero y honorable, no en los pecados de las tinieblas. Por eso el principio de psicología de regresa a tu pasado, recuerda lo que te hicieron, sácalo, pega algo para sacar tu enojo, es antibíblico. Vayan conmigo en Filipenses 3, lo que ya leímos y oramos. Filipenses 3, 13 y 14. Otra joya de psicología divino, psicología de lo alto. Y chicas, Dios nos hizo. Él sabe cómo funcionamos mejor. Y por eso es muy importante recibir consejería bíblica y aplicarlo a nuestras vidas, en vez de ir con un psicólogo que te va a guiar a hacer cosas que son antibíblicas. Dice en versículos 13, 14, a ver, Carmen, ¿podrías leerlo, por favor? Gracias, Lonina.
Carmencita, Gaby, puedes quitar el micrófono. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Gracias. ¿Se dan cuenta, chicas? El Señor dice, olvidando lo que queda atrás. No lo vayas a ir rascando a ver que tu papá te hizo algo. Hemos hablado de eso antes. A veces te van haciendo pensar que lo que no fue es una verdad. Te siembran ideas cuando piensas en el pasado. Y el Señor dice, olvidando lo que queda atrás, hay que seguir la meta de Jesús. En otras palabras, ojos ¿dónde? Ojos arriba. No en lo que, imagínense, si yo viviera toda la vida con el violín más chiquito tocando para mí que viví, y que mi mamá que era alcohólica y todo lo que viví, así. No vivo hoy, voy a estar en un montón de lágrimas siempre. No, Dios dice, no recuerda el pasado. Bueno o malo, dice, pon tus ojos en Cristo, adelante. Así es que tenemos que enfocarnos en lo que es verdadero, honorable, no en los pecados de las tinieblas del pasado. Entonces, ahí en la pregunta 5, vamos a poner ahí en la página 44, en este párrafo y al final del otro, que apenas habíamos leído, para saber que ahí es donde empezamos a ver la respuesta a la pregunta 5. ¿Qué cosas deben de seguir? ¿No? Que dice, a medida que dejamos atrás el pecado de la preocupación mediante nuestras oraciones, ¿cuál es el siguiente paso en la madurez cristiana? Y eso parte es, somos un producto de nuestros pensamientos. Entonces tenemos que tener nuestra mente memorizando versículos, no echándonos porras, sino recordando lo que Dios dice. Porras bíblicas, no porras propias. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia. Humanismo dice, tú di, sí puedo, sí, va a ser posible. No te detengas, no, y la Biblia dice, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos, díganlo. Esas son las porras que tenemos que echarnos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, chicas. Pues vamos a continuar leyendo en la página 45 ahora con Gaby. ¿Cómo pensamos? ¿Yo, Gaby, o la otra Gaby? O la otra Gaby de León. Gaby de la hija de Carmen. Tenemos 3 Gabys ahora. Eso sí, vamos a poner números a las Gabys. Dice, ¿cómo pensamos? Para ubicarlo en el contexto, examinemos lo que dice la Escritura acerca de nuestros patrones de pensamiento antes, durante y después de la salvación. Ajá. Ok, sí, fue muy poco. Síguele. Al describir a la humanidad no redimida, Pablo escribió, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada. Romanos 1:28. En un tiempo, nuestras mentes estaban corruptas. Lo que es peor, nuestras mentes también estaban ciegas, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Como resultado, nuestras mentes se ocupaban de pensamientos inútiles. Efesios 4:17. Por cierto, antes de la salvación, nuestras mentes tienen el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Efesios 4:18. Puesto que la mente del no creyente está corrupta, no escoge lo que es bueno, ya que está espiritualmente ciega. No sabe lo que es bueno, ya que sus pensamientos
son inútiles. No ejecuta lo que es bueno y ya que es ignorante, ni siquiera sabe el mal que está haciendo. Qué trágica línea de pensamiento. Ajá, muy triste. Y ahí subrayé, el no creyente está corrupta, no escoge lo que es bueno, pues no puede, porque está muerta, ¿no? Y nosotros, cada uno, estuvimos en esa manera de pensar. Sí, Lupita. Gracias, Elenita. Hace rato estaba leyendo este párrafo y me impactó sobremanera, porque dice, no escoge lo que es bueno, no sabe lo que es bueno, sus pensamientos son inútiles, no ejecuta lo que es bueno porque es ignorante. Y digo, perdón el comentario, pero cuando mi esposo falleció, se acercaron familiares a tratar de decirme cómo educar a Pedro. Y, por ejemplo, algunos de los consejos fueron, pues es que ya debe tener novia, ¿no? O sea, ya debe tener novia, debe ser como todos los niños que están allá afuera, debe ser normal. Y pues todo esto me hace reflexionar que tenemos que tener cuidado de los consejos que recibimos de personas que no son cristianas, porque nos pueden llevar, ¿verdad?, a tomar decisiones que no son de la palabra de Dios, que tal vez quieran hacernos un bien, entre comillas, pero si realmente no saben, no escogen lo que es bueno, no ejecutan lo que es bueno, son ignorantes a la palabra, pues obviamente muy probablemente nos den un consejo que no sea sano, ¿no? Sea correcto para que nosotros lo podamos seguir. Por eso nuestras mejores amigas deben de amar a Jesús y usar su palabra para darnos sugerencias. Si sale de la palabra, pues no hay pierde. Si sale de la opinión de uno, sí se puede perder uno mucho. Así es que vamos a continuar leyendo ahora con José. Gracias. ¿Puedes quitar el micrófono, José? Eso. La capacidad de pensar clara y correctamente es una tremenda bendición de Dios. Todo empieza con el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. El Señor usa el Evangelio para iluminar la mente del no creyente. En realidad, Pablo dijo que la fe viene por el oír acerca de Cristo. Romanos 10:17. La salvación empieza en la mente cuando el individuo llega a darse cuenta de la seriedad del pecado y la obra propiciatoria de Cristo por él o ella. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27. La salvación requiere una respuesta inteligente, confiar en la verdad revelada de Dios, la cual la vida comprueba que es cierta y razonable. Gracias, José. Hasta ahí, gracias. En este párrafo subrayé lo primero que leyó, que dice, la capacidad de pensar clara y correctamente es una tremenda bendición de Dios. ¿Y cómo vamos a pensar correctamente si no tenemos la palabra? Por eso tenemos que inundarnos con la palabra para poder dar consejos sabios. El otro día un joven me preguntó, yo sí tengo fe, pero quiero tener más fe. ¿Cómo puedo tener más fe? Y me acordé de este versículo en Romanos 10:17, que la fe viene por oír la palabra. Y le dije, satúrate de la palabra. Eso es lo que el Señor dice aquí. ¿Quieres tener más fe? Escucha. Comparte con otros. Eso aumenta nuestra fe. También subrayé, la salvación empieza en la mente cuando el individuo llega a darse cuenta de la seriedad del pecado y la obra propiciatoria de Cristo por él o por ella. ¿Quién me puede explicar la obra propiciatoria de Cristo? ¿Qué significa eso? Es un término teológico y no quisiera que alguien lo brincara sin entender lo que dice. Ok, Leo.
propiciación es, bueno, antes cuando en el tabernáculo, cuando mataban cuando se ofrecía sacrificio, se regaba sangre sobre el altar. El propiciatorio. Ajá. Ajá. Entonces, eso era un pacto de Dios hacia el hombre. Y luego se esparcía esta sangre sobre el pueblo, que es donde se hacía el pacto del pueblo hacia Dios. Entonces, aquí dice la obra propiciatoria de Cristo, quiere decir que su sangre nos hace propicios a Dios, nos hace hacer. No tanto la sangre que gotea, ¿no? Pero lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para perdonarme. Exactamente, gracias, Leo. Eso es lo que significa la obra propiciatoria. Él dio su vida por mí. Fue suficiente para perdonarme, ¿no? En su totalidad. No tengo que ir a la villa arrodillada para que Dios me perdone. No tengo que ayunar como mis paisanos en Yom Kippur para que Dios me perdone. La obra propiciatoria de Cristo fue suficiente, pagó por todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Y subrayé lo último de las 2 páginas, confiar en la verdad revelada de Dios, la cual la vida comprueba que es cierta y razonable, ¿no? ¿Y cuál es la verdad revelada de Dios? La Biblia. No hay otra, no otro libro secreto que descubrieron después. No, nada más la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a continuar ahora con Gaby de la Rosa. Gracias, José. De nada. Tienes que quitar el micrófono, Gaby de la Rosa. No sabemos leer labios. Gracias. Se recuerden que Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mateo 6:26. Martin Lloyd Jones. Comenta sobre este versículo, explica. Ok. ¿Quieres leer? La fe, según la enseñanza de nuestro Señor, es principalmente pensar. Debemos pasar más tiempo estudiando las elecciones de nuestro Señor, utilizando la observación y deducción. La Biblia está llena de lógica y nunca debemos considerar que la fe sea algo puramente místico. Nosotros no solo nos sentamos en un sillón y esperamos que nos pasen cosas maravillosas. Eso no es fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente pensar. Mire los pájaros, piense en ello y saque sus conclusiones. Mire el pasto, mire los lirios del campo, considérelos. Y ahí de lo que Martin Lloyd Jones escribió, subrayé la palabra pensar, ¿no? Nunca debemos considerar que la fe sea algo puramente místico. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente pensar. ¿Cómo pensamos, chicas? ¿Qué ocupa nuestra mente? Estoy como la licuadora muele y muele, quejándome de los vecinos, quejándome del esposo, de los hijos, del viene y viene, de que el que me hizo una tranza. ¿En qué ocupa mi mente? ¿Es Cristo nuestra vida? ¿Es nuestra razón de vivir? Él debe de ocupar nuestra mente. Cuando hablo, si estoy con autoconmiseración, nada más pensando, pobre de mí, ¿qué ocupa mi mente? Yo. Y pobre de mí. Dios quiere cambiar nuestra mente. Eso es lo que está diciendo Martin Lloyd Jones.
Y vamos a continuar leyendo con Maggie, la fe. Sí, la fe, si lo prefiere, puede definirse así. Es un hombre que insiste en pensar cuando todo parece estar decidido a reducirlo o derribarlo. El problema con el hombre de poca fe es que, en vez de controlar sus propios pensamientos, sus pensamientos están siendo controlados por otra cosa. Y, como lo dijimos, gira una y otra vez en círculos. La licuadora. Esa es la esencia de la preocupación. Eso no es pensamiento. Eso es la ausencia del pensamiento. Es la falta de pensar. Y eso subrayé ahí. El problema con el hombre de poca fe es que en vez de controlar sus propios pensamientos, o sea, que Dios los controle, sus pensamientos están siendo controlados por otra cosa, ¿no? Y por eso digo, es como la licuadora. Algo entra en tu mente y estás dale, y eso causa la preocupación. La esencia realmente de lo que, eso no es un pensamiento, eso es la ausencia del pensamiento. O sea, tú no tomas control de los pensamientos, están sueltos, y por eso están dando vuelta y nos preocupamos. ¿Y qué va a pasar? Y si no lo logro, y en vez de descansar en sus brazos y decir todo lo que sé de Dios que es verdadero, honesto, puro, lo que dice en Filipenses 4:8, lo que leímos. Y no sé lo que está ocupando tu mente. Puede ser la escuela, puede ser el trabajo, puede ser la falta de dinero, puede ser, ¿y si me enfermo de COVID? No, puede ser. Y Dios no quiere que eso ocupe nuestra mente. Él quiere que descansemos en su soberanía y saber que Él quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces vemos, el no tener control de los pensamientos es dar rienda suelta a los pensamientos, y es realmente falta de pensar como debo de pensar bíblicamente. Vamos a leer página 47 con Jocelyn. Jocelyn, ¿estás ahí? ¿Tienes el libro, Jocelyn? Veo gente nueva. ¿Ya? ¿Me oyen? Ya, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, bienvenida aquí con nosotras. A ver, voy a empezar. Algunas personas suponen que las preocupaciones en el... La preocupación. De pensar demasiado. En realidad es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. Sabe quién es Dios y entiende sus propósitos, promesas y planes. Esto le ayudará a no preocuparse. Una gran joya ahí, chicas, subrayenlo. Es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. Sí piensas, pero estás pensando en el sentido contrario, ¿no? Si usted sabe quién es Dios, ¿sabes quién es? Y entiende sus propósitos, promesas y planes, eso es lo que va a ayudarnos a no preocuparnos, acercarnos a Dios, saber quién es y lo que Él desea para sus hijos. Subrayen todo eso. Y voy a leer la pregunta 6, que dice, rellene los espacios en blanco, ¿no? Fe es algo a la verdad revelada. ¿Puedes leer la otra también, Jos? Sí, la fe no es una hipnosis psicológica o ilusión, sino que respuesta razonada a la verdad revelada. Cuando ¿Ya lo viste? ¿Ya viste que rellenar la fe es ¿qué es? ¿A la verdad revelada? Ajá. Cuando la fe es... Ajá. Cuando nosotros recibimos con fe... No, es que quiero contestar la pregunta. La pregunta, lo que leíste, ya lo leíste. ¿Se dan cuenta? Elenita, perdón,
No tiene el libro, yo le estoy mandando las fotos y no tiene la pregunta. Pero yo leí la pregunta, Ale. Ah, bueno, pero a lo mejor Ajá. no entendió bien. Bueno. Otra vez voy a leer la pregunta, Josie. Tú trata de contestar con lo que ya leíste. Hay que rellenar el espacio. Fe es una, y ahí hay un espacio, a la verdad revelada. Fe es una, ¿qué? A la verdad revelada. Es una respuesta razonada. Ajá. Subráyenlo y pongan un 6 ahí, porque es la respuesta. En la página 183, página 183, van a poner a las 6 la página 47 para encontrarlo. ¿Ok? Y ahora sí, sigue adelante, perdón, pero era la respuesta ahí. Ok. Cuando nosotros recibimos con fe a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestras mentes son transformadas. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, renovándonos y recibimos una mente nueva o una nueva manera de pensar. Pensamientos sobrenaturales y divinos se inyectan en nuestros patrones de pensamiento. Ya hasta ahí nada más. Leemos cada uno un párrafo más o menos. Entonces, ahí vamos a subrayar, la fe no es una hipnosis psicológica o ilusión, sino una respuesta razonada a la verdad revelada, ¿no? Es algo razonable. Cuando nosotros recibimos con fe a Cristo como nuestro Señor y Salvador, subrayan, nuestras mentes son transformadas. No podemos seguir pensando como antes pensábamos. Él cambia la forma en que pensamos. Vemos las cosas con otro color, con otros lentes. Así es que todo eso es la respuesta a las 6. Y vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo, ahora con Lupita Escamilla. Gracias por anotar las oraciones, Lupita. Gracias a Dios. Dice, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios, dijo Pablo. Pero nosotros los creyentes no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. En otras palabras, puesto que el Espíritu Santo mora en nosotros, los pensamientos de Dios están a nuestra disposición. ¡Qué increíble! Subrayen lo último, los pensamientos de Dios están a nuestra disposición. ¿Y qué cosa sería si viéramos a Dios preocupado como nosotros nos preocupamos? Diríamos, entonces puedo confiar en Él. Mira qué ansiedad tiene Dios. Es que voy manejando y está asustado. ¿Cómo manejo? No. Los pensamientos de Dios están a nuestra disposición. Yo puedo pensar como Él piensa. Puedo tener tranquilidad porque lo conozco. La pregunta número 7 dice, ¿cuál es el agente principal de Dios para purificar nuestra manera de pensar? Súper importante. ¿Cuál es ese filtro? ¿Dónde lo compro? ¿Es Niken? ¿Cuál es? ¿No? Recite versículos que sostengan su respuesta. Entonces estamos buscando qué usa Dios para purificar nuestra manera de pensar. Eso es algo que todo el mundo queremos saber. Porque cuántas veces estamos ahí preocupados, ¿no? Wanda, su hija va a ir a estudiar en otra escuela. Está preocupada. ¡Ay, me voy a quedar sin mi hija! No, hay que estar feliz que puede tener la oportunidad. Y ya se fue estoy en el nido vacío, ya, ¿qué voy a hacer? No, tenemos que saber, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Descansar en lo que Él piensa. A ver, Leonor Jaramillo, ¿quieres leer? ¿Puedes después de tu cirugía? Sí, puedo leer. Gracias. Ok. Entonces, ya que nosotros aún vivimos en un mundo pecaminoso, no obstante nuestras mentes renovadas necesitan continua limpieza y purificación. Jesús dijo que el principal agente de Dios para la purificación de nuestro pensamiento es su palabra. En su palabra, Juan 15:3,
Pablo reiteró ese concepto muchas veces. Muchas gracias. Hasta ahí. Y quiero que subrayen el principal agente de Dios para la purificación de nuestra mente es en su palabra. Por eso tenemos que conocer lo que Dios dice para pensar bíblicamente. En vez de decir, ay, en Primera de Elena 1:3 dice, no, tenemos que ver lo que dice Dios, no Elena. Y esa es la respuesta a la pregunta número 7. ¿Cuál es el agente principal de Dios para purificar nuestras mentes, nuestra manera de pensar? Entonces, en la página 183 van a notar al lado de la pregunta 7, la página 47. ¿Ok? ¿Puedo leer la cita? Claro. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí. Su palabra nos purifica. Sé qué es lo correcto si leo la palabra. Sé qué camino tomar cuando alguien me ofende. En vez de pelear, el Señor dice, acepta la ofensa, ámalo, mátalo con bondad. ¿No? Y el mundo dice, gana tu lugar, pelea. No. Así es que vamos a ver algunos versículos más que vamos a leer ahora que habla acerca de eso, de lo que ya hemos orado y leído, pero vamos a otra vez hacerlo porque la Biblia va a cambiar mi manera de pensar. Si yo aprendo a pensar bíblicamente, la angustia va a ser mucho menos en mi vida. Por eso siempre estoy dando versículos para memorizar, porque nosotros tenemos una manera increíble de poder leer la Biblia y al mismo momento estoy preocupada por esa circunstancia, pero no tenemos el poder en nuestra mente a aprender de memoria el versículo y estar preocupada por la circunstancia, porque necesito todo de lo poco que tengo para memorizarlo. Y resulta ser un bálsamo que llega a mi alma cuando memorizo. Como dice en Proverbios 4:20-23, que sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso tenemos que memorizar versículos. Hermana, ¿vives con angustia? Memoriza versículos. Estamos por leer varios versículos que te podrían hacer un mundo de bien. Si no estás dispuesta a invertir tiempo para memorizar, yo tendría manera de pensar, ¿serás realmente hija de Dios? ¿Es tu medicina espiritual? ¿O quieres tomar antidepresivos? Ya, siempre hay un camino de Dios y hay un camino del hombre. Estaba leyendo en Lucas 18 el otro día con alguien y mira lo que dice en Lucas 18:1. Tan claro que dice, hay dos caminos que podemos tomar. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dos caminos que puedes tomar, el camino de Dios o el camino del hombre. El camino de Dios es orar siempre y eso quita la preocupación. El camino del mundo es desmayar. ¿Quieres desmayar? Desmáyate, pues. Está a tu alcance. Pero si prefieres orar, Dios te va a sostener. No es el frasco chiquito o grande que necesitamos. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, memorizar, repetir, compartir nuestros versículos uno con la otra. Y eso nos va a sostener y eso es lo que vamos a leer ahorita. Así es que ahora estamos con Lulucita. ¿Puedes leer el primer versículo? ¿Lo sabes de memoria? No, Romanos. Ahí está en la Biblia, en nuestro libro. Lee el siguiente párrafo. Sí, está en la Biblia. Está en nuestro libro. 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo,
Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sigo? No, nada más. Con este versículo, Lulu, dime ¿cómo puede Dios usar ese versículo para purificar tu manera de pensar? Con ese versículo que leíste. Que en mi pensar sean las cosas espirituales para renovar mi mente, pensar en su paz, en su misericordia, en su amor, en su bondad. ¿Ok? ¿No? En vez de estar pensando, ay, ¿y si no vendo lo suficiente? Ay, ¿y si mi esposo se enoja? Ay, ¿y si esto? No, en vez de pensar en las otras cosas, cambiar el cassette. ¿Ok? En su gozo. Ajá. A ver, Fernanda, ¿puedes leer el siguiente versículo y decirnos cómo puede ayudarte para contestar la pregunta 7? ¿Cómo puede usar Dios ese versículo para purificar tu manera de pensar? Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? Pues estar siempre leyendo la palabra. ¿Ok? ¿Y cuánto lo haces? Pues sí, procuro leer, tener un devocional diario. Ok, muy bien, Fernanda. Muy importante. ¿Cómo voy a renovarme si nunca paso tiempo leyendo? ¿Cuánto tiempo pasas viendo una novela o un programa en la tele o una película? Si realmente queremos cambiar el cassette, tenemos que pasar más tiempo con el Señor. Tú decides. ¿Quieres vivir con ansiedad? Ve esa película de terror. Así un chico pidió ayuda porque tenía pesadillas en la noche y pues se llenaba toda la semana viendo películas de horror. Dije, de terror, digo, pues con razón. Basura entra, basura sale. Tenemos que renovar nuestra mente con Dios, ¿ok? Colosenses 3:10. Vamos es poquito de los versículos. Sandy, ¿puedes leerlo? Para dar oportunidad a todas. ¿Yo? Sandy, Sandra. Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cómo lo aplicas para cambiar tu mente? Bueno, sí, pues leyendo y memorizando versículos, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo aprenderme de memoria los versículos, pero sobre todo me ha funcionado en los momentos de más tensión, preocupación, estar con los versículos. O sea, creo que antes de mi operación del aneurisma me aprendí el Salmo 23 para decir, ay, hermana, pues créanme, me la puse toda la mañana porque precisamente la mente es muy traicionera y esa es una manera de estar recordándole a mi alma. Aquí habla de un pleno conocimiento. ¿Quieres tener un conocimiento parcial de Dios o un pleno conocimiento? Depende de cuánto inviertes en conocerlo. ¿Quieres tener una mejor amistad con alguien? Necesitas tratar de esa persona más. No hay de otra. A través de los estudios o de la y somos tan ricas en la iglesia, tantos estudios, y si no puedo estar en ese momento, puedo escucharlos. Están grabados en YouTube, en Gracia a vosotros, en Gracia MX, en Facebook, por donde sea. Hay muchos estudios para llenar nuestra mente. Y 1 Tesalonicenses 5:21, Delia. 1 Tesalonicenses 5:21, examinando todo, retener lo bueno. ¿Cómo puede ese versículo ayudarte con la mente? Pues me ayuda en cuanto
tengo que examinar lo que realmente estoy pasando, viviendo, y la mayoría de las veces, casi por lo general, como dicen, casi es malo, pero yo debo de retener lo bueno de todo. Ajá. Y no estar meditando sobre lo malo. Exactamente. Porque realmente no hay malo en nuestras vidas, porque Dios está en control de todo. Sí, exacto. Y Gracias. siempre es lo bueno que nos va a dar paz, confianza y amor para con todos los que nos rodean, porque si no, pues no se puede. Exactamente. Si no, vamos a desmayarnos. Exacto. ¿No? Y vamos a tomar el camino del hombre en vez de tomar el camino de Dios y orar. Y queremos orar. Ok, Adi, ¿puedes seguir con el siguiente párrafo? Sí. La El versión Nuevo antigua. Testamento, sí, la versión antigua. El Nuevo Testamento nos llama a la disciplina mental del pensamiento correcto. Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Además, Pedro escribió, por lo cual, estad preparados para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:13. ¿Cómo podrías resumir esos versículos para ver cómo podemos purificar nuestra mente, limpiarla? Pues aquí claramente dice que poniendo la mira en las cosas de arriba. Y bueno, ¿cuáles son esas cosas? El agradecimiento al Señor, la oración, su palabra, estar recordando todo lo que Dios ha hecho en nosotros, los cambios que ha hecho, estar observando a quién le puedo compartir, dar testimonio de lo que ha hecho en mi vida, servir a otros, ver ahí qué necesidades hay para servirles. Y bueno, de algún modo estaríamos poniendo la mira y la acción, como dice Pedro, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que es preocupación, ansiedad, queja. ¿Cuánto tiempo, si tomáramos nota, si tuviéramos un halter de la mente que pudiera medir cuántas veces en el día estoy preocupada y cuántas veces estoy confiada, ¿qué saldría? Subrayé ahí la disciplina mental de pensar correctamente. Eso es lo que hace la Biblia. Nos quiere ayudar a pensar correctamente. Si pienso correctamente, voy a hablar correctamente y voy a actuar correctamente. Pero todo radica aquí en el coco. A ver, Ale, ¿puedes seguir leyendo? En el coco. En el cerebro, ya sabes. Piense en la frecuencia con que Pablo escribió en sus cartas. No quiero que ignoréis y no sabéis. Él tenía mucho interés de que pensáramos correctamente. Jesús mismo a menudo usaba el término traducido pensar para ayudar a que sus oyentes tuviesen el enfoque correcto. Y subrayé ahí, pensáramos correctamente, un enfoque correcto. De veras, chicas, analiza tu mente. ¿En qué piensas? ¿Estás preocupada si pasas un examen y no descansas en que pues Dios va a ayudarte a hacer lo que Él quiere que hagas porque te esfuerzas y haces lo que puedes? O estás preocupada, me van a hacer los exámenes, a ver cómo sale. Y ni es el mes ni el día y ya estás preocupada mucho tiempo antes, ¿no? Tendemos a hacerlo y tenemos que agarrar nuestra mente y pensar correctamente. Y aquí nos hace ver en Filipenses 4:8, en el tiempo que nos resta, estos 8 diferentes maneras de pensar correctamente. Y la pregunta 8 dice, haga un resumen de las principales cosas que la palabra de Dios dice que debemos de pensar. ¿Cómo se aplica eso a la ansiedad? Y está en la página aquí 48 al 50 y vamos a leer una de las cualidades a las que siguen. Ahora sí, Gaby Cárdenas. ¿En qué deberíamos pensar? ¿Cuál es el enfoque correcto?
meditando en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buen nombre. Filipenses 4:8. Ajá. Y ahí subrayé eso, porque eso es elemental. ¿Tú tienes tendencias de pensar mal de alguien? ¿Tú tienes la tendencia de pensar mal de ti misma? Hay que memorizar Filipenses 4:8 y pasar por esas 8 cualidades lo que estás pensando para ver si eso realmente glorifica a Dios. Y lee el primero, Gaby, en página 49. Cosas verdaderas. Hallaremos lo que es verdadero en la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad también está en Cristo mismo, así como la verdad está en Jesús, dijo Pablo. Meditar en lo que es verdadero requiere la meditación en la palabra de Dios y en tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces hay que pensar en cosas verdaderas, primera cualidad. ¿Y qué es verdad? Lo que viene en la palabra. Subrayé lo que es verdadero en la palabra de Dios. Hay que meditar en lo que es verdadero, meditando en la palabra de Dios. Y aquí tienen mi frase favorita, ojos ¿dónde? Ojos arriba. Arriba. No veas el viento fuerte, ve a Jesús que camina sobre el agua. Y todo eso es respuesta a la 8. La siguiente, vamos a leer con Iracema. Una vez te di este versículo para memorizar. Sí. Uh-huh. Sí, Elenita. Uh-huh. Cosas nobles. La palabra griega que se traduce honorable se refiere a lo que es honorable, dignificado, digno de respeto. Debemos meditar en lo que es digno de respeto y adoración, lo sagrado en lugar de lo profano. ¿Y qué es todo eso? ¿Cómo podrías resumirlo, Ira? Lo podría resumir en pensar en lo que glorifica a Dios, Muy bien. en lo que es bueno y agradable para sus ojos. Ok, escriben ahí lo que glorifica a Dios. Uh-huh. Si glorifica a Dios es honorable, es noble. Uh-huh. Yo subrayé ahí honorable, noble, ¿no? Digno de respeto, ¿no? Lo sagrado en vez de lo profano. ¿Cuánta gente sufre con pensamientos profanos? ¿No? Leyeron un artículo de algo y quedó grabado ahí. ¿Y cómo lo saques de ahí? Poniendo la palabra en lugar de lo que estás pensando. Es un esfuerzo, pero se puede lograr. Por eso hay que memorizar versículos. Uh-huh. Muy bien, la siguiente. Caro. Sí, dice cosas justas. El término justo tiene que ver con la justicia. Nuestros pensamientos deben estar en perfecta armonía con el estándar eterno, inmutable y divino de nuestro Dios Santo, tal como está revelado en la Escritura. Pensar correctamente siempre es coherente con la santidad absoluta de Dios. ¿Y cómo podrías resumirlo? Cosas justas. Ay. Tú que vives con abogado. Ajá. Pues todo lo, pues otra vez todo lo que glorifica a Dios y pues sí, yo lo resumiría así. Todo lo que glorifica a Dios es justo. Y aquí subrayé estar en perfecta armonía con el estándar eterno. No como cuando fui a llevar mi coche a que cambiaron el convertidor catalítico y el señor mismo, el mecánico ahí dijo, ¿y no le diste un bono extra en la verificentro para que pasara? ¿Un bono? O sea, ¿mordida? No. Pero entonces, ¿qué estás pensando? Que si no glorifica a Dios, no lo hagas. Para que pase un examen, ¿vas a usar acordeón?
No. Para que tú recibes algo, ¿vas a dar una mordida? No, porque no va en perfecta armonía con el estándar eterno, inmutable y divino de nuestro Dios. Pensar correctamente siempre va de acuerdo con la santidad de Dios. No tenemos que ser chuecas, chicas, en nada, en nada. El otro día fui a Sam's y dije, ay, voy a usar la cosa del scan, que tú escaneas tus productos y pagas y te vas. Pues llego al coche y vi algo que no escaneé y me dejaron salir con esa cosa. Y tenía mi boleto, 8 minutos para salir, para no pagar. Y dije, uy, si regreso, pues ya pagué, pues ni modo, tengo que regresar, soy cristiana. Hubiera sido fácil quedármelo, pero soy cristiana, no puedo hacerlo. Ellos no se hubieran dado cuenta, pero yo me di cuenta llegando al carro. Vamos a continuar leyendo. Elenita. Sí, Gaby. ¿Y a poco no les causó sorpresa que llegaras? Sí, pero se lo di a la chica de la salida que a lo mejor le hubiera perjudicado y le dije, soy cristiana, señorita, y me di cuenta que no lo escaneé y no lo pagué y usted no lo vio. Y pues no sé si esa semillita hizo algo en su corazón. A lo mejor alguien más le había testificado, pero siempre hay que dar razón por qué hago lo que hago. Sí, Lupita. Gracias, Elenita. A mí John MacArthur se me hace un gran ejemplo exactamente de lo que él escribe. Él estuvo abriendo la iglesia en estos tiempos de pandemia y él se apoyó en versículos bíblicos y el gobierno empezó a amenazarlo y llegó a decirle que lo iba a encarcelar. Y ahora que estamos leyendo aquí Cosas Justas, si lo hubieran encarcelado, a lo mejor pasaría por nuestra mente el pensar que no es justo, pero él en una de las entrevistas que le hicieron, dijo él que sería muy bueno poder hacer un ministerio en la cárcel, que no ha tenido oportunidad, pero que sería algo que le encantaría hacer. Y él en ningún momento se sintió atemorizado, aterrado, sino al contrario, él veía en las circunstancias la posibilidad de hacer la obra de Dios de cualquier manera. Y nosotros, fue impresionante para mí. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿No? Así no nos pasó aquí en México, pero no, él pensó, bueno, si me llevan a la cárcel, predicaré en la cárcel. Cosas puras. Creo que ya estamos con Diana. Diana González, que está brincando, que quiere leer. Eso me encanta de ustedes. Varios de ustedes siempre están, hasta se quejan si la salto. Cosas puras. Puro se refiere a algo moralmente limpio e incorrupto. Debemos meditar en lo que es limpio, no sucio. Y muy difícil hoy en día, ¿verdad? El mundo, con vas viendo en el periférico algún anuncio y es sucio realmente. ¿Qué hacemos en medio de todo eso? ¿En qué ocupamos nuestra mente? Pues si basura entra, basura va a salir. Andy, ¿quieres leer la siguiente? Gracias, qué gusto tenerte con nosotros. Sí, claro, Lenita. Cosas amables. El término griego que se traduce amable solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento y significa agradable o afable. La implicación es que debemos enfocarnos en todo lo que sea bondadoso o cortés. Ajá. Y así como en el otro subrayé moralmente limpio e incorrupto, aquí subrayé amable es agradable o afable. A lo mejor no es algo agradable y afable lo que estoy pensando. Hay que pensar solamente en esas cosas que sean buenas, bondadosas. No en, esa persona no me pagó y va a ver lo que va a pasar. No, siempre ser con gracia, misericordiosa, ¿no? Para bendecir a los demás. Y me encanta ver mamá e hijas. Ya tenemos 2 mamás e hijas tomando el estudio. No, tenemos 3, aunque la hija de Ira no está realmente tomando el estudio, pero qué lindo verlas juntas.
Es muy, muy especial eso. Y en la página 50, para terminar nuestro tiempo, vamos a leer cosas de buen nombre. Y le toca a Wanda. ¿Estás ahí, Wanda? ¿Quién no ha leído? ¿Sí? Ok. ¿Puedes leer en la página 50 cosas de buen nombre? Sí, cosas de buen nombre. Honorable se refiere predominantemente a algo que los creyentes hayan digno de veneración, pero buen nombre se refiere más a lo que en general es de buena reputación en el mundo. Este término incluye virtudes merecedoras de alabanza en todo el mundo, tales como la valentía y el respeto a los demás. En esencia, Pablo está... Hasta ahí, ¿qué podrías decir? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo puedes pensar en cosas honorables? Honorable, pues es como hablar bien de otra persona, ¿no? De otras personas. Sí, en vez de estar hablando mal, tratar de animar a la persona. Y eso incluye ser agradecida, ¿no? Que vemos una cualidad en alguien, doy gracias a Dios porque veo eso en ti. Muchas veces decimos lo negativo y no animamos a los demás. Así es que honorable es de buena reputación en el mundo, ¿no? De virtudes merecedoras de alabanza. Decir cosas buenas a la gente. Todos los días ver algo que puedo decir. Aún si tienes un mal matrimonio, tu tarea sería, piensa en una cosa buena que hizo tu esposo y díselo. A veces llegamos a un abismo y no vemos nada bueno en la otra persona. Tenemos que entrenar nuestra mente a pensar en cosas de buen nombre y no siempre estar hablando o pensando mal y menos de una pareja, ¿no? Y ahora, en esencia, ¿quién más no ha leído? Leo, ¿tú leíste? No. ¿Puedes leer, Leo? Y vamos a terminar esta página para terminar nuestro estudio. En esencia, Pablo estaba diciendo, ya que hay tantas cosas excelentes y dignas, por favor, enfóquese en ellas. Enfocarse en virtudes piadosas afectará lo que usted decida ver, tales como programas de televisión, libros o revistas. Y decir, quizá a la familia y a los del trabajo. Eso es porque su manera de pensar afecta sus deseos y conducta. ¿Hasta ahí? Casi subrayé todo ese párrafo, ¿no? Hay que pensar en cosas excelentes y dignas, ¿no? Enfóquese en ellas, no en lo malo. Siempre, si ustedes quisieran, podrían ver todo lo malo en mí, pero yo prefiero que vean cosas buenas, ¿no? Siempre podemos ver cosas malas y a veces somos expertas en ver cosas malas y eso habla mal de nosotras. No estamos pensando bíblicamente. Tenemos que aprender a ver lo bueno en los demás, ¿no? Y su manera de pensar afecta sus deseos y conducta. Nos afecta. Por eso hay que pensar bíblicamente. Y después termina diciendo cómo se aplica toda esa abundante enseñanza al temor y el afán. J. Adams ofrece este consejo práctico y lo voy a leer yo, nunca leo, así es que ya me tocó. Hasta risa le dio a Maru. Eso me da gusto. Ok, cuando usted detecta que su mente divaga en territorio prohibido, o sea, no estás pensando bíblicamente, subraya eso, estoy pensando fuera de... Yo lo hago cuando voy al campo. Hasta me enojo con el Señor que vive en el terreno. Y digo, ay Dios, ¿cuándo voy a aprender a orar por Él? Mi mente divaga. Así es que, y usted puede estar seguro que eso sucederá con más frecuencia al principio hasta que la vuelva a entrenar y disciplinar, cambie la dirección de ese pensamiento. Y ¿saben qué, chicas? Muchas veces tengo que cambiar mi manera de pensar
en cuanto a este señor en el campo, ¿no? Tengo que orar por su salvación, tengo que pensar algo bueno, tengo que esforzarme a decirle algo bueno. Y a veces no quiero, porque ese es el pecado de Elena. Y a lo mejor tú no quieres, y ese es tu pecado. No permite que pase un solo momento consciente con ese pensamiento. En cambio, pídele a Dios resueltamente que le ayude a volverse a enfocar en esas cosas que corresponde a la lista que registró Pablo en Filipenses 4, 8 y 9. Entonces, subrayen eso. Pídele a Dios resueltamente que le ayude a volverse a enfocar en esas cosas que corresponde a lo que apenas leímos, viendo cada palabra. La actitud debe crecer dentro de usted hasta que diga, de modo que si tengo una experiencia temerosa, ¿qué importa? Es desagradable, es perturbadora, pero viviré después de atravesarla. Por lo menos siempre ha sido así anteriormente. Cuando usted sinceramente puede pensar de esta manera sin ponerse ansioso, sabrá que se ha realizado un cambio. Subraya eso. Sabrá que ha realizado un cambio. Esa es nuestra tarea en la semana. ¿Detectas una cosa que no agrada a Dios, que no lo glorifica en tu mente? Hay que cambiar el cassette. A ver cuántas veces lo hacemos y qué podemos compartir la semana que viene. ¿De acuerdo? Sí, claro. Ok, ¿podrías orar, Maru? Por supuesto. Amado y bendito Dios, Señor nuestro, muchas gracias, Padre, por este lindo tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por las enseñanzas que tuvimos tan importantes el día de hoy. Sabemos, Señor, que lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente y siempre tener en mente tu palabra. La única forma que se puede es memorizando. Y yo te ruego, Señor, nos ayudes a hacerlo con más frecuencia para que en cuanto tengamos una acechanza, vengamos con tu palabra. No necesitemos traerla bajo el hombro y sí en nuestra mente. Es la única forma que podemos combatir a nuestro pecado. Gracias, Señor, por la vida de Lenita. Te pido la bendigas grandemente. Y a todas mis hermanas, Padre, que pasen una buena noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. Solamente faltan 2 páginas para terminar este capítulo, pero son 3 preguntas que tenemos que enfrentar, así es que mejor con calma. La semana que viene, léenlo, contesta y empieza el tercer capítulo. Que Dios les bendiga.